Amarilis Quintana había cumplido 67 años el 22 de octubre, un jueves que pasó sin ninguna llamada telefónica de sus hijos y apenas con un mensaje colectivo en el grupo familiar que decía «Felicidades, mamá», escrito por Nereida a las 11 de la noche, seguido de 2 emojis de pastel que parecían más un trámite que un gesto de cariño. Ella había respondido con un simple «Gracias, hija» y había apagado el teléfono antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas arrugadas, esas mismas mejillas que alguna vez sus hijos besaban antes de dormir cuando eran pequeños, y ella les contaba historias inventadas sobre dragones que vivían en las bibliotecas y princesas que salvaban a los caballeros con la fuerza de las palabras. Viuda desde hacía exactamente 10 años, 3 meses y 14 días, Amarilis vivía en la casa que había compartido con Heriberto, su difunto esposo, en un barrio tranquilo de Brumaria del Sur, una ciudad de tamaño mediano en la costa oriental de la provincia donde había nacido y donde había trabajado durante 32 años como bibliotecaria en la Biblioteca Municipal José Martí, un edificio de 2 plantas con olor a papel viejo y madera barnizada que había sido el centro de su universo. Durante décadas, allí había catalogado miles de libros, había enseñado a leer a niños de escasos recursos, había organizado clubes de lectura para adultos mayores y había conocido a personas de todas las edades que buscaban refugio entre los estantes, personas que muchas veces se convertían en amigos, en confidentes, en familias provisionales que llenaban los vacíos que su propia familia comenzaba a dejar. Después de jubilarse a los 62 años, Amarilis había intentado mantener una rutina activa, pero la soledad de la casa se había vuelto más evidente con cada día que pasaba. Heriberto había muerto de un infarto fulminante mientras podaba los rosales del jardín trasero, un domingo de marzo en que el cielo estaba particularmente azul y los pájaros cantaban con una alegría que contrastaba brutalmente con la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Ella lo había encontrado tendido entre las flores, con las tijeras de podar todavía en la mano derecha y una expresión de sorpresa congelada en el rostro, como si la muerte lo hubiera tomado desprevenido en medio de un pensamiento trivial sobre la necesidad de comprar más fertilizante o reparar la cerca que separaba su propiedad de la del vecino. Los primeros años de viudez habían sido particularmente duros, no solo por la ausencia de Heriberto, sino también porque coincidieron con el momento en que sus 3 hijos, ya adultos y establecidos en sus propias vidas, comenzaron a distanciarse de manera más evidente. Lázaro, el mayor, ingeniero civil de 45 años, se había casado con Patricia, una mujer ambiciosa y fría que nunca había ocultado su desprecio hacia Amarilis, a quien consideraba una vieja anticuada y entrometida que no sabía cuándo callarse ni cuándo dejar de dar consejos que nadie le pedía. Nereida, la del medio, asesora inmobiliaria de 42 años, vivía obsesionada con su imagen pública, con las apariencias, con demostrar en redes sociales que tenía una vida perfecta llena de viajes, restaurantes caros y eventos sociales a los que Amarilis nunca era invitada porque, según Nereida, su madre no encajaba con el tipo de gente que frecuentaba, gente moderna, exitosa, desapegada de las tradiciones que Nereida consideraba rancias y provincianas. Basilio, el menor, de 38 años, era quizás el más hiriente de los 3 porque combinaba la crueldad con un talento particular para la burla pública. Creador de contenido digital con miles de seguidores en varias plataformas, Basilio había construido su personalidad en línea sobre la base del humor sarcástico, las bromas crueles y una actitud de superioridad irónica que sus fans celebraban como autenticidad y valentía, pero que en realidad escondía una profunda inseguridad y una incapacidad para conectar emocionalmente con otras personas de manera genuina. Más de una vez había usado anécdotas sobre su madre como material para sus videos, ridiculizando su manera de hablar, su sentimentalismo, su insistencia en mantener tradiciones familiares que él consideraba patéticas y obsoletas. El grupo familiar de mensajería instantánea, creado originalmente por Nereida con el nombre optimista de Familia Quintana Unidos Siempre, se había convertido con el tiempo en un espacio donde Amarilis era más una espectadora incómoda que una participante activa.
Los mensajes que enviaba, usualmente saludos matutinos, preguntas sobre cómo estaban, fotografías de flores de su jardín o recetas que quería compartir, eran ignorados o respondidos con monosílabos cuando tenían suerte. En contraste, cuando sus hijos interactuaban entre ellos, el grupo se llenaba de mensajes, chistes internos, planes que no la incluían, referencias a conversaciones que habían tenido en otros chats privados de los que ella estaba excluida. Amaryllis había aprendido a normalizar este dolor, a minimizarlo, a convencerse de que sus hijos estaban ocupados, que tenían sus propias vidas, que era natural que se distanciaran conforme envejecía. Pero en el fondo, en ese lugar oscuro del alma donde guardamos las verdades que no queremos enfrentar, sabía que el problema no era la distancia física ni la falta de tiempo, sino algo mucho más profundo y doloroso, una mezcla de vergüenza, impaciencia y desprecio que sus hijos sentían hacia ella, hacia su sensibilidad, hacia su necesidad de conexión, hacia todo lo que representaba de un mundo que ellos consideraban superado. Fue durante una de esas noches de insomnio que pueblan la vida de los adultos mayores, cuando el silencio de la casa se vuelve casi insoportable y los recuerdos se agolpan sin pedir permiso, que Amaryllis tuvo la idea de organizar una cena de Navidad. Era principios de noviembre y acababa de pasar por otra fecha importante, el Día de Muertos, completamente sola, sin una sola visita al cementerio acompañada por alguno de sus hijos para llevar flores a la tumba de Heriberto. Lázaro había enviado un mensaje diciendo que estaba en un congreso de ingeniería en la capital. Nereida estaba mostrando una propiedad millonaria a unos clientes extranjeros que solo podían verla ese día. Basilio ni siquiera se molestó en dar una excusa. La idea de la cena navideña comenzó como un pensamiento pequeño, casi tímido, pero fue creciendo en su mente durante las semanas siguientes hasta convertirse en una especie de misión, un último intento de recuperar algo de lo que alguna vez habían sido como familia. Amaryllis se dijo que la Navidad era diferente, que era una fecha que ninguno de sus hijos se atrevería a ignorar, que la magia de esa noche podría romper la coraza de indiferencia que se había formado entre ellos. Se imaginó la escena con una claridad casi dolorosa, los cuatro sentados alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa de madera de cedro que Heriberto había comprado cuando se casaron y que había sido testigo de tantas cenas familiares, tantas celebraciones, tantas conversaciones que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra familia que ya no existía más que en su memoria. Comenzó a planear con una meticulosidad que habría sido conmovedora si alguien hubiera estado allí para apreciarla. Sacó una libreta vieja con tapas de cuero gastado, donde solía anotar recetas, y empezó a hacer listas, primero de los platos que cada uno de sus hijos había amado cuando era niño, esos sabores de la infancia que tienen el poder de transportarnos en el tiempo y ablandar incluso los corazones más endurecidos. Para Lázaro, anotó el mole poblano que preparaba su abuela materna, una receta complicada que requería más de 20 ingredientes y varias horas de cocción lenta, pero que solía hacer que Lázaro cerrara los ojos de placer con cada bocado cuando tenía 8 años y todavía la abrazaba sin vergüenza delante de sus amigos. Para Nereida, escribió los chiles en nogada, ese platillo elaborado y festivo que había sido el favorito de su hija desde que tenía memoria, con sus colores patrióticos, sus sabores contrastantes de dulce y picante, la textura suave de la salsa de nuez contra la firmeza del chile relleno. Amaryllis recordaba cómo Nereida solía ayudarla a pelar las granadas para la decoración, manchándose las manos de rojo mientras reía y contaba historias del colegio, historias de amigas y maestros, y sueños de convertirse en arquitecta o diseñadora de interiores, sueños que eventualmente se transformaron en la ambición fría y calculadora de vender propiedades caras a gente rica sin importar si esas transacciones desplazaban a familias humildes o contribuían a la gentrificación de barrios enteros. Para Basilio, la decisión fue más difícil porque su hijo menor había desarrollado preferencias alimenticias muy específicas en los últimos años, influenciado por las modas del bienestar y las dietas que promocionaba en sus redes sociales, pero Amaryllis sabía que en el fondo de su corazón seguía habiendo un niño que se había criado con sus enchiladas suizas, ese plato reconfortante con su salsa verde cremosa, su queso gratinado y su sabor que recordaba a domingos perezosos y tardes de lluvia. Viendo películas en familia, decidió preparar las enchiladas de todos modos, apostando a que la nostalgia podría más que la imagen pública que Basilio tanto cuidaba.
Además de los platos principales para cada hijo, Amaryllis planeó preparar una serie de guarniciones y postres que habían sido constantes en las cenas navideñas de su familia durante décadas, tradiciones culinarias heredadas de su madre y su abuela, recetas que llevaban consigo no solo instrucciones de cocina, sino también historias, memorias, lazos generacionales que ella había intentado transmitir a sus hijos, aunque con éxito limitado. Habría ensalada de manzana con crema y nueces, arroz blanco con elote y chícharos, frijoles refritos cremosos, tortillas hechas a mano como su abuela le había enseñado cuando era apenas una niña de 7 años en el pueblo donde nació, guacamole preparado en el molcajete de piedra volcánica que había sido parte del ajuar de su matrimonio. Los postres serían buñuelos con miel de piloncillo, ate de membrillo servido con queso fresco y el pay de nuez que Heriberto había adorado y que ella no había preparado desde su muerte porque el olor a canela y azúcar morena le traía recuerdos demasiado dolorosos de las navidades pasadas cuando él todavía estaba vivo y la familia todavía parecía sólida, todavía parecía capaz de resistir el paso del tiempo y los embates de la vida moderna. Esta vez, pensó Amaryllis, haría el pay de nuez como un homenaje a Heriberto, como una manera de invocarlo de vuelta a la mesa, de hacer que su presencia se sintiera entre los vacíos que había dejado, entre las ausencias que parecían multiplicarse año tras año. La primera semana de noviembre, Amaryllis envió la invitación formal al grupo familiar, escribiendo y reescribiendo el mensaje durante casi una hora antes de enviarlo porque quería que sonara casual, pero no demasiado informal, cálido, pero no desesperado, una invitación que dejara claro que esto era importante para ella sin sonar como una súplica o un chantaje emocional. Finalmente, escribió algo así como que estaría encantada de tenerlos a todos en casa para la cena de Navidad, que cocinaría sus platillos favoritos, que sería lindo reunirse como en los viejos tiempos, que la casa estaba muy sola sin ellos y que sería un regalo maravilloso para ella poder abrazarlos a todos esa noche tan especial. Las respuestas llegaron en el transcurso de varios días y todas fueron variaciones del mismo tema evasivo. Lázaro dijo que tendría que confirmarlo más cerca de la fecha porque Patricia estaba organizando algo con su familia y no estaba seguro de sus planes. Nereida respondió con entusiasmo excesivo y vacío, usando múltiples signos de exclamación y emojis que no podían ocultar la falta de compromiso real en sus palabras, diciendo que sonaba increíble y que haría todo lo posible por estar allí, pero que diciembre era siempre un mes complicado en el sector inmobiliario. Basilio ni siquiera respondió directamente, solo dejó un emoji de pulgar arriba, ese gesto mínimo y despectivo que en el lenguaje de las redes sociales significa casi nada, un reconocimiento superficial que no implica acuerdo ni interés genuino. Amaryllis eligió interpretar esas respuestas con optimismo, convenciéndose de que la falta de entusiasmo era solo producto del estrés de fin de año, de las múltiples obligaciones que todos enfrentaban, de la dificultad natural de coordinar agendas cuando todos llevaban vidas tan ocupadas y complicadas. Se dijo que cuando llegara el día, cuando vieran la mesa puesta con el mantel blanco de lino que solo sacaba en ocasiones especiales, cuando olieran los aromas familiares de su cocina, cuando vieran el esfuerzo que había hecho para ellos, algo se ablandaría en sus corazones. Alguna puerta cerrada se abriría, aunque fuera apenas una rendija, para dejar pasar un poco de luz, un poco de la ternura que alguna vez habían sentido por ella. Durante las semanas siguientes, Amaryllis se dedicó a preparar la casa con una dedicación que rayaba en lo obsesivo. Limpió cada rincón con un detalle que iba mucho más allá de la limpieza rutinaria, moviendo muebles para aspirar debajo de ellos, lavando cortinas que no había tocado en meses, puliendo los marcos de las fotografías familiares que decoraban las paredes del pasillo y la sala, fotografías que documentaban una historia que ahora parecía ficción, imágenes de cumpleaños infantiles, graduaciones, vacaciones en la playa donde todos sonreían con una felicidad que Amaryllis ya no sabía si había sido real o si era solo el efecto inevitable de posar para una cámara. Sacó del sótano las decoraciones navideñas que llevaban años guardadas en cajas de cartón etiquetadas con la letra cuidadosa de Heriberto, cajas que contenían un árbol artificial de 1,80 m que había comprado en una liquidación cuando Lázaro tenía 10 años, esferas de vidrio soplado que habían pertenecido a su madre, luces multicolores que parpadeaban de manera irregular porque algunos focos se habían fundido
y ella no se había molestado en reemplazarlos durante años de navidades solitarias, figuras del nacimiento hechas de cerámica que mostraban un José de nariz rota porque Basilio lo había tirado accidentalmente cuando tenía 5 años mientras jugaba a ser dinosaurio. Armó el árbol en la esquina de la sala donde siempre había estado durante la infancia de sus hijos, junto a la ventana que daba a la calle para que los vecinos pudieran ver las luces desde afuera, una costumbre que Heriberto había insistido en mantener porque decía que la Navidad era una celebración comunitaria que debía compartirse con todos, no solo guardarse dentro de las casas. Mientras colgaba cada esfera con cuidado, revisando los recuerdos que cada una traía consigo, Amarilis se permitió imaginar la escena de sus hijos llegando, viendo el árbol iluminado, sintiendo ese cosquilleo de nostalgia que las decoraciones navideñas producen en todos nosotros, sin importar qué tan endurecidos estemos por la vida. Colocó el nacimiento sobre la repisa de la chimenea decorativa que nunca había funcionado realmente, pero que daba a la sala un aire de calidez hogareña, acomodando las figuras en la configuración tradicional que su madre le había enseñado, con los pastores a los lados, los Reyes Magos todavía en el camino porque según la tradición no debían llegar al pesebre hasta el 6 de enero, y el niño Jesús envuelto en su mantita de tela que se había desteñido con los años, pero que Amarilis no se atrevía a reemplazar porque había pertenecido a su abuela y representaba una conexión con generaciones pasadas, con mujeres que habían enfrentado sus propias soledades, sus propias decepciones familiares en tiempos cuando el divorcio no era opción y el abandono emocional se soportaba con una dignidad silenciosa que ahora parecía tanto admirable como trágica. A mediados de diciembre, cuando faltaban apenas 10 días para la Navidad, Amarilis comenzó a comprar los ingredientes para la cena, dedicando varias tardes a visitar diferentes mercados y tiendas especializadas para conseguir exactamente lo que necesitaba: los chiles poblanos más frescos y parejos para los chiles en nogada, las nueces de Castilla perfectas para la salsa y el pay, el chocolate de metate auténtico para el mole, los ingredientes más difíciles de encontrar que requerían conocimiento y paciencia, cualidades que los supermercados modernos no valoraban, pero que Amarilis había cultivado durante décadas de cocinar para su familia. Habló con las señoras del mercado municipal que la conocían desde hace años, mujeres de su edad o mayores que vendían sus productos con un orgullo que contrastaba con la impersonalidad de las cadenas comerciales, mujeres que le preguntaban por sus hijos con ese interés genuino que solo puede existir en comunidades donde la gente todavía se conoce por nombre y recuerda detalles de las vidas ajenas no por chisme, sino por verdadera conexión humana. Amarilis les contaba emocionada sobre la cena que estaba planeando, sobre cómo sus 3 hijos vendrían a visitarla, sobre los platillos que prepararía, y las señoras asentían con sonrisas que Amarilis interpretaba como apoyo, pero que quizás contenían también una pizca de lástima porque ellas podían ver lo que Amarilis no quería ver. Podían reconocer en su entusiasmo casi maníaco la desesperación de alguien que está tratando de recuperar algo que ya se perdió hace mucho tiempo. 5 días antes de Navidad, Amarilis envió un recordatorio al grupo familiar, escribiendo con un tono que intentaba ser ligero y despreocupado, que estaba muy emocionada por la cena del 25, que ya había comenzado a cocinar algunas cosas que podían prepararse con anticipación, que tenía muchas ganas de verlos a todos. Lázaro respondió diciendo que ahí estaría, aunque no especificó si vendría con Patricia y los niños o solo, una ambigüedad que Amarilis eligió ignorar. Nereida puso varios emojis de corazón sin ningún texto que los acompañara. Basilio nuevamente no respondió nada. Los 2 días previos a la Navidad, Amarilis prácticamente vivió en la cocina, despertando antes del amanecer para comenzar las preparaciones más laboriosas, trabajando con una energía que no había sentido en años, una energía alimentada por la esperanza y por ese optimismo casi delirante que a veces se apodera de las personas mayores cuando se aferran a una última oportunidad de reconectar con sus seres queridos, cuando creen contra toda evidencia que el amor puede resucitarse con el gesto correcto, con la receta perfecta, con suficiente dedicación y esfuerzo. Sus manos, deformadas por la artritis y marcadas por las manchas de la edad, trabajaban sin descanso pelando chiles, tostando especias, amasando la masa para las tortillas, moviendo las ollas con una determinación que habría sido hermosa si no hubiera sido también tan terriblemente triste.
El 23 de diciembre comenzó a preparar el mole, ese platillo que requería paciencia infinita y amor verdadero, porque solo así salía bien, según decía su abuela, que había aprendido la receta de su propia abuela en una cadena ininterrumpida de conocimiento femenino que se remontaba generaciones atrás, a tiempos cuando las mujeres transmitían su sabiduría a través de la cocina porque era uno de los pocos espacios donde se les permitía ejercer poder y creatividad. Amarilis tostó cada chile por separado, el ancho, el mulato, el pasilla, el chipotle, observando cuidadosamente el punto exacto en que la piel se oscurecía sin quemarse, ese momento crítico que separaba el sabor profundo y complejo del amargor desagradable del chile quemado. Después vino el proceso de tostar las especias, un ritual que llenó la casa con aromas que parecían invocar espíritus del pasado, fantasmas benévolos de navidades antiguas, cuando la casa estaba llena de risas y voces infantiles, cuando Heriberto todavía estaba vivo y los niños todavía la llamaban mamá con cariño, en lugar de con esa mezcla de obligación y fastidio que había caracterizado sus últimas interacciones. Canela de Ceilán que había comprado en una tienda de especias en el centro histórico, pimienta negra en grano, semillas de cilantro, anís estrellado, clavo de olor, cada uno tostado individualmente en un comal de barro hasta que liberaba su esencia, hasta que el aroma se volvía tan intenso que hacía lagrimear los ojos y obligaba a abrir las ventanas para que el humo no activara las alarmas de incendio que Lázaro había insistido en instalar años atrás cuando todavía se preocupaba por su seguridad. Luego vino el trabajo de moler todo en el molcajete, porque aunque existían procesadores de alimentos modernos que hacían el trabajo en segundos, Amarilis sabía que el sabor nunca era el mismo, que algo esencial se perdía cuando las cuchillas de metal reemplazaban la fricción paciente de la piedra contra la piedra, ese movimiento circular y meditativo que había sido parte de la cocina mexicana desde tiempos prehispánicos. Sus brazos dolían después de 2 horas de moler, sus muñecas protestaban, su espalda se quejaba de estar inclinada sobre el molcajete, pero ella continuaba porque este mole tenía que ser perfecto, tenía que ser tan delicioso que Lázaro no pudiera evitar sonreír al probarlo, que transportara a su hijo mayor de regreso a esos domingos de su infancia cuando se sentaba en la cocina haciendo la tarea mientras ella cocinaba y él le contaba sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de construir edificios enormes y puentes imposibles. Mientras el mole se cocinaba a fuego lento en una olla de barro grande que había heredado de su madre, Amarilis comenzó a preparar los chiles en nogada, un proceso aún más complicado que requería una coordinación precisa de múltiples preparaciones simultáneas. Primero, asó los chiles poblanos directamente sobre la llama de la estufa, girándolos con pinzas hasta que la piel se ampollaba uniformemente, un proceso que requería atención constante porque un segundo de distracción podía resultar en chiles quemados o crudos. Una vez asados, los envolvió en bolsas de plástico para que sudaran, facilitando el proceso de pelarlos, un truco que le había enseñado una cocinera oaxaqueña con la que había trabajado en un evento benéfico años atrás. Mientras los chiles sudaban, preparó el picadillo que los rellenaría, una mezcla compleja de carne de res y cerdo molida, jitomates, cebollas, ajos, frutas cristalizadas, pasitas, almendras, todo cocido junto hasta que los sabores se fusionaran en esa combinación única de dulce y salado que caracterizaba al platillo. Añadió un toque de jerez como hacía su abuela, un secreto que marcaba la diferencia entre un chile en nogada común y uno excepcional, ese detalle que la mayoría de las recetas modernas habían olvidado en su prisa por simplificar procesos que no deberían simplificarse porque la complejidad era parte esencial de su identidad. La salsa de nuez requirió su propia atención meticulosa, empapando las nueces de Castilla en leche durante horas para que se hidrataran completamente, pelándolas una por una con una paciencia que solo pueden tener quienes han aprendido que las cosas buenas no pueden apresurarse, que el tiempo es un ingrediente tan importante como cualquier especia. Molió las nueces con queso de cabra fresco, crema espesa, un toque de jerez, canela molida y azúcar, ajustando las proporciones hasta lograr esa consistencia cremosa y ese equilibrio perfecto entre dulce y salado que hacía de la salsa de nogada una obra maestra culinaria.
El 24 de diciembre amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia, una de esas mañanas de invierno en Brumaria del Sur, donde la humedad del océano se mezcla con el frío de las montañas cercanas, creando un clima melancólico que parece diseñado específicamente para amplificar los estados de ánimo de las personas solitarias. Amarilis había dormido apenas 3 horas, despertándose a las 4 de la mañana con la ansiedad típica de quien sabe que un día importante se aproxima, ese nerviosismo que mezcla expectativa con temor, esperanza con la certeza no admitida de que quizás las cosas no saldrán como uno desea. Se preparó un café fuerte y oscuro, de esos que preparaba Heriberto cuando tenía que trabajar en proyectos urgentes de contabilidad durante sus años como administrador de una empresa de transportes, y se sentó en la mesa de la cocina revisando mentalmente la lista de todo lo que faltaba por hacer. Las enchiladas suizas serían lo último que prepararía justo antes de la cena para que estuvieran calientes y recién horneadas cuando Basilio llegara, pero necesitaba tener todo listo: la salsa verde preparada con tomatillos asados, cilantro, cebolla y serranos que había comprado especialmente en el mercado de productores orgánicos que Basilio tanto presumía en sus redes sociales, el pollo desmenuzado sazonado perfectamente, el queso chihuahua rallado que se derretiría formando esa capa dorada característica del platillo. Pasó la mañana terminando los últimos detalles, preparando el arroz blanco que acompañaría varios de los platillos, cocinándolo al estilo que Heriberto amaba, con granos de elote dulce, chícharos tiernos y zanahoria en cubitos pequeños, sazonado con sal de mar y un toque de consomé de pollo casero que había hecho el día anterior, cociendo huesos y verduras durante horas hasta obtener un caldo dorado y aromático. Preparó los frijoles refritos machacándolos a mano en lugar de usar la licuadora porque Nereida siempre se había quejado de que los frijoles licuados quedaban con una textura demasiado homogénea que no le gustaba. Prefería sentir algunos pedazos enteros mezclados con el puré cremoso. A media tarde, mientras cortaba las verduras para el guacamole que prepararía justo antes de servir para que no se oxidara, Amarilis escuchó su teléfono sonar con la notificación de un mensaje en el grupo familiar. El corazón le dio un vuelco esperando que fuera alguno de sus hijos confirmando su hora de llegada, preguntando si podían traer algo, mostrando aunque fuera una mínima señal de entusiasmo por la reunión que tanto había planeado. Limpió sus manos en el delantal bordado que llevaba puesto, un delantal blanco con flores azules que Nereida le había regalado para el Día de las Madres hacía casi 15 años, cuando su hija todavía era capaz de gestos afectuosos espontáneos, y tomó el teléfono con manos que temblaban ligeramente. El mensaje era de Lázaro, un texto breve y frío que decía que Patricia había organizado una cena con sus padres y que él había olvidado mencionárselo antes, que lo sentía mucho, pero que no podría ir a la cena navideña, que quizás podrían visitarla en Año Nuevo, aunque no prometía nada. Amarilis leyó el mensaje 3 veces tratando de encontrar algún matiz de culpa genuina, alguna indicación de que su hijo realmente lamentaba cancelar, pero el tono era distante y casi irritado, como si el hecho de que ella hubiera organizado esta cena fuera una imposición injusta que él no había pedido y de la cual no se sentía responsable. Antes de que pudiera procesar completamente la decepción, llegó otro mensaje, este de Nereida, una nota de voz de casi 2 minutos que Amarilis escuchó con el teléfono pegado a la oreja mientras sentía cómo algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. La voz de Nereida sonaba ligeramente ebria o al menos muy relajada, con música de fondo y risas de otras personas, explicando entre carcajadas que se había encontrado con unas amigas de la universidad que estaban de visita en la ciudad y que habían organizado una reunión de último momento en un restaurante de moda en la zona turística, que seguramente Amarilis entendería que esta era una oportunidad única porque estas amigas vivían en el extranjero y casi nunca venían, que ella había cocinado un montón de veces para Nereida y que una cena más o menos no haría diferencia, que podían verse después de Año Nuevo cuando las cosas se calmaran un poco. Amarilis dejó el teléfono sobre la mesa con una delicadeza antinatural, el tipo de cuidado exagerado que uno tiene con los objetos cuando está a punto de perder el control y necesita desesperadamente mantener la compostura. Miró alrededor de la cocina.
las ollas burbujeando en la estufa, los recipientes con ingredientes preparados llenando cada superficie disponible, el comedor visible desde donde estaba parada con la mesa ya puesta con el mantel blanco de lino, los platos de porcelana fina que habían sido el regalo de bodas de una tía rica que murió años atrás, los cubiertos de plata que pulía una vez al año, específicamente para las ocasiones especiales, las copas de cristal para el vino que Heriberto había insistido en comprar durante un viaje a Guadalajara. Por un momento, consideró la posibilidad de llamar a cada uno de sus hijos, de rogarles que reconsideraran, de explicarles cuánto significaba esto para ella, cuánto había trabajado, cuánto esfuerzo había puesto en cada platillo, pero algo en su interior, un vestigio de dignidad que había sobrevivido a años de humillaciones pequeñas y grandes, le impidió levantar el teléfono. Se quedó allí parada, una mujer de 67 años, en una cocina llena de comida que nadie comería, rodeada de amor que nadie aceptaría, sostenida únicamente por una esperanza que estaba a punto de evaporarse como el vapor que salía de las ollas. Todavía quedaba Basilio, se dijo a sí misma, tratando de encontrar algún consuelo en el hecho de que al menos uno de sus hijos no había cancelado todavía. Quizás Basilio vendría, quizás cenarían juntos aunque fuera solo los dos, quizás sería suficiente, pero incluso mientras se decía esto sabía que se estaba mintiendo, sabía que Basilio era el más impredecible de los tres, el que más la había lastimado con sus burlas públicas, el que menos probabilidades tenía de presentarse si sus hermanos mayores ya habían decidido no ir. Continuó cocinando porque no sabía qué más hacer, porque detenerse habría significado admitir que todo había sido en vano. Porque mientras sus manos estuvieran ocupadas picando, mezclando, probando sazones, podía posponer el enfrentamiento con la realidad que se estaba formando a su alrededor como una niebla tóxica. Preparó los buñuelos, extendiendo la masa en círculos perfectos, friéndolos hasta que quedaron dorados y crujientes, rociándolos con miel de piloncillo caliente y canela molida. Hizo el pay de nuez siguiendo la receta que Heriberto amaba, mezclando las nueces picadas con huevo, azúcar morena, mantequilla derretida, un toque de vainilla y sal, vertiendo la mezcla sobre una base de masa quebrada que había preparado el día anterior. Mientras el pay se horneaba llenando la casa con un aroma que la transportaba instantáneamente a navidades pasadas, a tiempos cuando su esposo todavía estaba vivo y sus hijos todavía eran pequeños y la vida todavía parecía llena de posibilidades en lugar de estar contaminada por decepciones acumuladas, Amarilis se permitió llorar por primera vez en el día. Las lágrimas caían silenciosas mientras batía la crema para acompañar el pay, mezclándose con el azúcar glass que espolvoreaba, cayendo sobre el delantal que ya estaba manchado con salpicaduras de mole y salsa verde, marcas de batalla de una guerra que estaba perdiendo sin haber tenido nunca realmente la oportunidad de ganar. El atardecer del 24 de diciembre trajo consigo ese tipo de luz dorada y melancólica que hace que todo se vea más hermoso y más triste al mismo tiempo, esa luz que los fotógrafos llaman la hora dorada, pero que para las personas solitarias es simplemente un recordatorio de que otro día está terminando y que la noche se aproxima con todas sus sombras y sus silencios. Amarilis encendió las luces del árbol de Navidad, aunque no había nadie allí para verlas, puso música navideña en el viejo estéreo que Heriberto había comprado en los años 90 y que todavía funcionaba milagrosamente bien, villancicos tradicionales cantados por los Panchos que llenaron la casa vacía con voces fantasmales de celebraciones que pertenecían a otro tiempo, a otra vida. Se dio un baño largo y caliente, dejando que el agua lavara no solo la grasa y el olor a cocina, sino también parte de la tristeza que amenazaba con ahogarla, y se vistió con un vestido verde oscuro que había comprado específicamente para esta ocasión, un vestido sencillo pero elegante que Heriberto habría dicho que la hacía ver guapa. Se maquilló con cuidado, aplicando el lápiz labial rojo que reservaba para ocasiones especiales, peinando su cabello blanco en un chongo bajo elegante, poniéndose los aretes de perlas que habían sido de su madre, vistiéndose para una cena a la que estaba cada vez más claro que nadie vendría. A las 6 de la tarde, la hora que había especificado en sus invitaciones como el momento en que comenzaría la cena, Amarilis se sentó en la sala mirando el teléfono y esperando milagros que no llegarían. El grupo familiar estaba en silencio, sin nuevos mensajes, sin llamadas, sin el ruido de alguien tocando a la puerta,
Afuera, en el barrio, se escuchaban los sonidos de otras familias reuniéndose, voces alegres, música, el tipo de celebración que debería estar ocurriendo en su propia casa, pero que en lugar de eso era solo un eco cruel de lo que había perdido. A las 7 de la tarde, después de una hora de espera que se había sentido como una eternidad, el teléfono finalmente sonó con una notificación del grupo familiar. Amarilis lo tomó con manos temblorosas, con el corazón acelerado por una esperanza irracional de que sería Basilio diciendo que estaba en camino, que llegaría tarde, pero que llegaría, que al menos uno de sus hijos no la defraudaría completamente. Pero lo que encontró fue algo mucho peor que una cancelación directa. Algo tan cruel que en ese momento no pudo comprender completamente la profundidad de la maldad que representaba. Era un mensaje de voz de Basilio, grabado aparentemente desde algún bar o restaurante porque se escuchaba música fuerte de fondo y voces de múltiples personas riendo. Su hijo menor estaba claramente ebrio, arrastrando las palabras de una manera que habría sido cómica en otro contexto, pero que en este era simplemente patética. Comenzó haciendo una imitación exagerada y burlona de Amarilis, usando una voz aguda y temblorosa que se suponía representaba a una vieja sentimental, diciendo cosas como: «Ay, mis hijos, por favor vengan a cenar conmigo, estoy tan solita, he cocinado tanto», mientras otras voces en el fondo reían escandalosamente. Luego, Basilio se dirigió directamente al grupo familiar, su voz cargada de ese sarcasmo cruel que sus seguidores en redes sociales interpretaban como humor, pero que en realidad era solo mezquindad disfrazada de comedia, diciendo que su mamá era increíblemente intensa, que no entendía que todos tenían vidas propias, que era agotador lidiar con su necesidad constante de atención, que por favor, si alguien iba a ir a su casa, le tomara fotos de la mesa vacía porque sería contenido perfecto para sus redes. Las risas de fondo se intensificaron mientras Basilio continuaba, preguntando si alguien creía realmente que iban a pasar la Navidad encerrados en una casa vieja comiendo comida pesada cuando había tantas fiestas interesantes sucediendo en la ciudad. El mensaje de voz duró casi 3 minutos, 3 minutos de humillación pública durante los cuales Amarilis se sintió como si la estuvieran destripando viva, como si cada palabra fuera una cuchilla cortando algo esencial dentro de ella. Pero lo que vino después fue aún peor, porque Lázaro y Nereida, en lugar de defender a su madre, o al menos permanecer en silencio, comenzaron a participar en la burla. Lázaro envió un mensaje de texto diciendo: «Pobre mamá, tan dramática siempre», seguido de un emoji llorando de risa. Nereida compartió una fotografía vieja de Amarilis en la cocina que alguien había tomado años atrás, editada con filtros que exageraban sus arrugas y su expresión seria, con el texto: «Cuando tu mamá no entiende que ya no tienes 5 años». Los mensajes continuaron llegando, cada uno más cruel que el anterior, una cascada de mezquindad que transformó el grupo familiar en un espacio de tortura psicológica donde sus 3 hijos competían por ver quién podía ser más hiriente, más gracioso a costa de su dolor. Basilio envió otro mensaje de voz aún más ebrio preguntando si Amarilis planeaba cenar sola con sus recuerdos, sugiriendo que quizás debería poner lugares en la mesa para fantasmas, para Heriberto muerto y para las versiones infantiles de sus hijos que ya no existían, una observación tan cruel en su precisión que Amarilis sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nereida escribió un mensaje largo en el que se quejaba de cómo su madre siempre había sido así, siempre necesitando validación, siempre haciendo que todo girara alrededor de ella, siempre usando la comida y las tradiciones como formas de manipulación emocional, como si cocinar para sus hijos fuera algún tipo de sacrificio por el cual debían estar eternamente agradecidos cuando en realidad era solo su manera de mantenerlos atados, de hacerlos sentir culpables, de no dejarlos crecer y vivir sus propias vidas sin el peso constante de sus expectativas no expresadas pero siempre presentes. Lázaro, no queriendo quedarse atrás en esta competencia de crueldad filial, escribió que Amarilis nunca había entendido que el mundo había cambiado, que las familias ya no funcionaban como en su época, que la gente tenía derecho a establecer límites y que su insistencia en mantener tradiciones que nadie más quería era en sí misma una forma de violencia emocional, una imposición de su visión anticuada de lo que una familia debería ser sobre personas que habían evolucionado más allá de esas estructuras obsoletas.
Amarilis leyó cada mensaje con una calma que era en sí misma antinatural, el tipo de serenidad que viene cuando el dolor se vuelve tan intenso que el cerebro simplemente desconecta las respuestas emocionales normales como mecanismo de supervivencia. No respondió, no defendió, no suplicó, no se rebajó a participar en el intercambio que sus hijos parecían estar disfrutando tanto. Simplemente leyó, absorbió cada palabra como un veneno que se filtraba lentamente en su sistema, y cuando el último mensaje llegó, un video corto que Basilio había subido a sus historias de redes sociales mostrando a sus amigos brindando mientras él decía por la libertad de no tener que lidiar con dramas familiares en Navidad, Amarilis apagó el teléfono con un clic definitivo. Se levantó de la silla con movimientos lentos y deliberados, como si cada músculo de su cuerpo necesitara instrucciones conscientes para funcionar, como si el sistema automático que normalmente gobierna nuestros gestos cotidianos se hubiera desconectado dejándola a cargo de coordinar manualmente cada acción. Caminó hacia el comedor, donde la mesa estaba puesta con una elegancia que ahora parecía obscena en su inutilidad, 4 lugares preparados para una cena que nunca sucedería, platos que nunca se usarían, copas que permanecerían vacías, sillas que nadie ocuparía excepto los fantasmas de esperanzas muertas y expectativas traicionadas. Se sentó en la cabecera de la mesa, en el lugar que siempre había sido de Heriberto cuando él vivía y que ella había ocupado desde su muerte, con una mezcla de orgullo y tristeza, sintiendo el peso de ser tanto madre como padre, tanto mujer como hombre de la casa, tanto la que cuida como la que protege. Frente a ella estaban los 3 lugares de sus hijos, cada uno con su plato favorito servido con una presentación que habría merecido estar en una revista gastronómica, el mole poblano de Lázaro, con su salsa oscura y brillante decorada con ajonjolí tostado, los chiles en nogada de Nereida con su salsa blanca cremosa, coronada con semillas de granada que brillaban como rubíes, las enchiladas suizas de Basilio con su queso dorado y burbujeante todavía humeante del horno. Amarilis sirvió vino tinto en su copa, un vino que había comprado especialmente para esta ocasión, porque Lázaro siempre había dicho que el mole maridaba perfectamente con un buen tinto de cuerpo completo, y bebió un sorbo lento dejando que el líquido descansara en su boca antes de tragarlo, sintiendo cómo el alcohol comenzaba a calentar su estómago vacío. No había comido nada en todo el día, demasiado ocupada cocinando, demasiado nerviosa anticipando la reunión, demasiado devastada después de leer los mensajes como para tener apetito. Comenzó a comer el mole con una concentración casi meditativa, saboreando cada bocado no con placer, sino con una especie de determinación científica, evaluando objetivamente si había logrado el equilibrio correcto de sabores, si el chocolate amargo contrarrestaba adecuadamente el picor de los chiles, si las especias se habían integrado armoniosamente o si alguna dominaba de manera desagradable. Estaba perfecto, tenía que admitir, quizás el mejor mole que había preparado en años, y esta perfección de alguna manera hacía todo peor porque significaba que había puesto su mejor esfuerzo, su máxima habilidad, en algo que nadie más que ella apreciaría. Después del mole, probó los chiles en nogada, cortando con cuidado a través de la carne del chile para no romper la presentación, llevándose a la boca una porción que contenía un poco de todo, el chile suave, el picadillo complejo con sus notas dulces de fruta y su sabor salado de carne, la salsa de nuez cremosa y ligeramente dulce. Cerró los ojos al masticar y por un momento se permitió imaginar que Nereida estaba sentada frente a ella, que su hija estaba probando este platillo que tanto amaba de niña, que sus ojos se iluminaban con placer al saborearlo, que decía algo amable sobre el esfuerzo de su madre, que por un instante la distancia entre ellas se disolvía en la comunión simple y antigua de compartir comida preparada con amor. Pero cuando abrió los ojos, la silla de Nereida seguía vacía. La única presencia en la mesa, además de la suya, era el silencio denso y opresivo que llenaba la casa, un silencio que no era simplemente ausencia de sonido, sino presencia activa de soledad, manifestación tangible de abandono. Las enchiladas suizas estaban empezando a enfriarse, el queso ya no burbujeaba sino que comenzaba a solidificarse en una capa pálida y cerosa, pero Amarilis se sirvió una porción de todas maneras, tratando de comer metódicamente, tratando de no desperdiciar comida, aunque cada bocado se sentía como tragar vidrio molido, aunque su garganta se cerraba con cada intento de deglutir.
Las lágrimas comenzaron a caer sin que ella hiciera nada por detenerlas, rodando silenciosamente por sus mejillas y cayendo en el plato mezclándose con la salsa verde, haciendo que los sabores se volvieran salados y amargos. No sollozaba, no hacía ruido, simplemente lloraba mientras comía, una imagen de desolación tan perfecta que si alguien la hubiera visto en ese momento, habría sentido el tipo de compasión profunda y dolorosa que inspiran las tragedias inevitables, los sufrimientos que no tienen solución ni consuelo posible. Cuando ya no pudo seguir comiendo, cuando su estómago protestó contra la combinación de vino y comida pesada y tristeza, Amaryllis se quedó sentada mirando los platos a medio terminar, los lugares vacíos, las velas que había encendido y que ahora se consumían inútilmente llenando el aire con olor a cera y expectativas frustradas. Fue en ese momento, sentada en esa mesa que representaba el fracaso completo de sus esperanzas, cuando algo dentro de ella se quebró definitivamente, pero no de la manera que uno esperaría, no en llanto histérico o gritos de dolor, sino en una claridad fría y cristalina que era casi liberadora en su crueldad. Por primera vez en años, quizás en décadas, Amaryllis se permitió pensar con honestidad brutal sobre su relación con sus hijos, sobre los patrones que se habían establecido a lo largo de los años, sobre su propia complicidad en la dinámica destructiva que los había llevado a este punto. Se dio cuenta de que había estado alimentando la ilusión de que eventualmente las cosas mejorarían, de que si tan solo era lo suficientemente paciente, lo suficientemente amorosa, lo suficientemente comprensiva, sus hijos recordarían el cariño que alguna vez habían sentido por ella y regresarían emocionalmente, que el amor maternal eventualmente triunfaría sobre la indiferencia y el desprecio. Pero la verdad que ahora veía con una claridad dolorosa era que sus hijos no iban a cambiar, que la persona que necesitaba cambiar era ella, que su papel como madre sacrificada y eternamente disponible no solo no estaba siendo valorado, sino que activamente contribuía a su propia humillación. Cada vez que perdonaba un desplante, cada vez que excusaba una ausencia, cada vez que aceptaba migajas de atención como si fueran banquetes, estaba enseñándoles que podían tratarla mal sin consecuencias, que su amor era incondicional no en el sentido noble de la palabra, sino en el sentido patético de estar dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de no perderlos. Se levantó de la mesa dejando los platos donde estaban, algo completamente fuera de carácter para alguien que había pasado toda su vida siendo meticulosamente ordenada, para quien dejar la cocina sucia durante la noche era casi un pecado mortal. Caminó hacia su habitación con pasos que parecían más firmes que antes, como si la decisión que estaba tomando forma en su mente le diera una solidez física que había perdido en algún momento de los últimos años de humillaciones acumuladas. En su habitación, un espacio que había mantenido casi exactamente igual desde la muerte de Heriberto, como si preservar su apariencia pudiera de alguna manera preservar también los recuerdos felices asociados con él, Amaryllis abrió el armario grande de madera de cedro donde guardaba documentos importantes en una caja de metal que había pertenecido a su padre. Dentro de esa caja estaban los papeles de propiedad de la casa, su testamento redactado años atrás, donde dejaba todo equitativamente dividido entre sus 3 hijos, los certificados de nacimiento de cada uno, fotografías antiguas, cartas que Heriberto le había escrito durante su noviazgo, toda la documentación de una vida que ahora sentía que había terminado. Sacó el testamento y lo leyó con ojos nuevos, viendo en cada línea una ingenuidad que ahora le parecía casi cómica, la suposición de que sus hijos apreciarían esta herencia, que la casa que los había visto crecer tendría algún valor sentimental para ellos más allá del monetario, que los objetos que había acumulado durante décadas, cada uno con su historia y su significado, serían cuidados y valorados. Sabía que no era así. Sabía que Lázaro solo veía la casa como un activo que podría venderse para pagar sus deudas, que Nereida la evaluaría con ojo profesional de asesora inmobiliaria calculando su valor de mercado, que Basilio probablemente haría un video burlándose de lo anticuada que era la decoración. Dobló el testamento y lo guardó de nuevo en la caja, pero no la cerró. En su lugar, sacó una libreta nueva que había comprado meses atrás, pensando que la usaría para escribir recetas, ese tipo de cuaderno bonito con tapas decoradas que uno compra con las mejores intenciones y que termina acumulando polvo porque nunca parece el momento adecuado para ensuciarlo con cosas mundanas. Esta vez sí parecía el momento adecuado.
Amarilis comenzó a escribir, primero lentamente mientras organizaba sus pensamientos, luego con más fluidez conforme las palabras comenzaban a fluir con una facilidad que la sorprendió. Escribió sobre lo que había sentido durante los últimos años, sobre las pequeñas crueldades que se habían acumulado como gotas de agua que eventualmente erosionan la piedra más dura, sobre las expectativas que había tenido y cómo habían sido sistemáticamente destruidas, sobre el dolor de amar a personas que parecían incapaces de amarla de regreso o al menos de mostrarle un mínimo de respeto y consideración. No escribió con amargura, sino con una honestidad casi clínica, documentando hechos específicos, conversaciones recordadas con claridad dolorosa, mensajes que había guardado en su teléfono pensando que algún día podría necesitar evidencia de que no estaba exagerando, de que su dolor era justificado y no simplemente el resultado de ser demasiado sensible o demasiado demandante como sus hijos sugerían. Escribió sobre cumpleaños olvidados, sobre llamadas telefónicas que nunca se devolvían, sobre invitaciones rechazadas con excusas cada vez más transparentes, sobre la humillación específica de leer en redes sociales sobre eventos familiares de sus hijos de los que había sido deliberadamente excluida. Escribió sobre esta Navidad específica, sobre los meses de planeación, sobre las horas en la cocina, sobre la esperanza patética que había albergado de que esta vez sería diferente, sobre los mensajes burlones que había recibido mientras estaba sentada sola en una casa llena de comida que nadie comería. Pero también escribió sobre algo más, sobre una decisión que estaba tomando, sobre cambios que implementaría, sobre límites que finalmente establecería después de años de dejar que sus hijos cruzaran todas las líneas imaginables sin consecuencia alguna. Cuando terminó de escribir, el reloj marcaba las 2 de la madrugada del 25 de diciembre. Afuera, la ciudad dormía entre los restos de celebraciones navideñas, familias felices acurrucadas en sus camas después de cenas exitosas, niños soñando con los regalos que abrirían por la mañana, parejas abrazadas en la oscuridad, consolándose mutuamente de los pequeños dramas y tensiones que toda reunión familiar inevitablemente genera, pero que en el esquema general de las cosas son triviales y manejables. Amarilis no sentía sueño. Al contrario, sentía una energía extraña y eléctrica corriéndole por las venas, el tipo de adrenalina que uno siente cuando está a punto de hacer algo irreversible, cuando está a punto de saltar desde un precipicio sin saber exactamente dónde aterrizará, pero sabiendo con certeza absoluta que permanecer en el borde ya no es una opción. Se sentó frente a la computadora vieja que Lázaro le había regalado años atrás cuando él se compró una nueva. Una máquina que funcionaba lentamente, pero que todavía servía para sus propósitos limitados de revisar correos electrónicos y ocasionalmente buscar recetas en Internet. Encendió la computadora y esperó pacientemente mientras cargaba, escuchando los zumbidos y clics familiares de un hardware que estaba llegando al final de su vida útil, pero que se negaba a morir completamente. Cuando finalmente la pantalla se iluminó con el escritorio mostrando una fotografía de sus 3 hijos cuando eran pequeños, todos sonriendo en una playa durante unas vacaciones que ahora parecían pertenecer a otra dimensión de la realidad, Amarilis sintió una punzada de dolor, pero la empujó hacia abajo. La guardó en ese lugar donde había estado acumulando todo el dolor de los últimos años, ese lugar que ahora estaba tan lleno que amenazaba con desbordarse. Abrió su cuenta de correo electrónico y comenzó a escribir 3 cartas separadas, una para cada hijo, personalizando cada una con referencias específicas a su relación individual, a momentos compartidos que habían sido significativos para ella, aunque aparentemente no para ellos, a decepciones particulares que cada uno había causado con sus acciones o inacciones a lo largo de los años. No escribió con rabia, sino con tristeza, no acusó, sino que simplemente declaró hechos. No exigió explicaciones, sino que afirmó su propia realidad, su propia versión de los eventos que sabía que ellos probablemente negarían o minimizarían, pero que para ella eran innegablemente verdaderos. A Lázaro le escribió sobre cómo había visto su transformación de un niño dulce y considerado en un hombre que parecía haber heredado no los mejores valores de su padre, sino los peores aspectos de una masculinidad que equiparaba el éxito con la acumulación material y la dureza emocional con la madurez. Le recordó momentos específicos de su infancia cuando había sido capaz de empatía y ternura,
contrastándolos con su comportamiento reciente, particularmente cómo había permitido que Patricia dictara los términos de su relación con su madre sin siquiera intentar defender o proteger ese vínculo. A Nereida le escribió sobre la ironía de que alguien cuyo trabajo consistía en vender casas pareciera no entender el valor real de un hogar, no como estructura física, sino como espacio emocional donde las personas construyen recuerdos y relaciones. Le preguntó cuándo exactamente había decidido que la imagen pública era más importante que la conexión genuina, cuando había comenzado a ver a su propia madre como una vergüenza social en lugar de como una persona que la había criado con amor y dedicación durante años, cuando Nereida no era más que una niña demandante que requería atención constante. A Basilio le escribió la carta más larga y más dolorosa porque él era el más joven, el que todavía estaba a tiempo de cambiar, el que más la había lastimado con sus burlas públicas, pero que también, en algún rincón profundo de su corazón maternal, seguía siendo su bebé, el niño que había nacido prematuro y débil y que ella había cuidado con una dedicación casi obsesiva durante sus primeros años de vida. Le escribió sobre cómo el humor podía ser una forma de arte o una forma de crueldad y que él había elegido el segundo camino, sobre cómo su talento para las palabras podría usarse para construir en lugar de destruir, sobre cómo cada video burlándose de ella no solo la lastimaba a ella, sino que también lo degradaba a él, convirtiéndolo en el tipo de persona que probablemente no quería ser si se miraba honestamente en el espejo. Pero las cartas no eran simplemente expresiones de dolor o intentos de hacer que sus hijos sintieran culpa, aunque ciertamente contenían elementos de ambas cosas. El verdadero propósito de las cartas era informarles de decisiones que ya había tomado, cambios que ya había puesto en movimiento durante las semanas previas a la Navidad, cuando todavía albergaba la esperanza de que las cosas podrían mejorar, pero que simultáneamente se preparaba para la posibilidad de que no lo hicieran. Amarilis les informó que había vendido la casa, una transacción que había completado apenas 2 semanas antes, con una cooperativa cultural que planeaba convertir la propiedad en un centro comunitario de lectura y artes. El precio que había aceptado era significativamente menor que el valor de mercado, pero no le importaba porque el dinero nunca había sido su motivación principal. Lo que quería era asegurarse de que la casa donde había criado a sus hijos, donde había vivido con Heriberto, donde había acumulado décadas de recuerdos tanto felices como dolorosos, no terminara en manos de desarrolladores que la derribarían para construir condominios modernos o en manos de alguna familia que no apreciaría su historia. Les informó que había donado la mayoría de sus ahorros, dinero que había acumulado cuidadosamente durante años de trabajo como bibliotecaria y de vivir modestamente después de la muerte de Heriberto, a una fundación de alfabetización rural que trabajaba en comunidades marginadas enseñando a leer a adultos que nunca habían tenido acceso a educación formal. Esta decisión tenía un significado particular para Amarilis porque representaba un retorno a los valores que habían guiado su vida profesional, el creer en el poder transformador de la lectura y la educación, el deseo de ayudar a quienes tenían menos oportunidades que ella. Les informó que había cambiado su testamento, un documento que ahora dejaba explícitamente a sus 3 hijos fuera de cualquier herencia, distribuyendo en su lugar sus posesiones restantes entre varias organizaciones benéficas y reservando una pequeña cantidad de dinero para cubrir sus propios gastos de funeral cuando llegara el momento, especificando que quería una ceremonia simple sin flores caras ni discursos hipócritas de hijos que habían demostrado con sus acciones que su amor era condicional y superficial en el mejor de los casos, inexistente en el peor. Pero quizás la parte más impactante de las cartas era la sección donde Amarilis les informaba que se estaba mudando, que ya había encontrado un pequeño pueblo costero llamado San Miguel del Mar, ubicado a 5 horas de Brumaria del Sur, un lugar que había visitado una vez de joven durante su luna de miel con Heriberto y que había permanecido en su memoria como un espacio de paz y belleza simple. Allí, había contactado con una organización de voluntarios que trabajaba con niños en situación de vulnerabilidad, ofreciendo sus servicios como tutora de lectura y le habían proporcionado alojamiento básico en una casa compartida con otras voluntarias a cambio de su trabajo. Les explicó que esta mudanza no era un castigo para ellos, sino una liberación para ella,
que después de años de esperar que ellos la incluyeran en sus vidas, había decidido construir una vida propia que no dependiera de su aprobación o participación, que no buscaba venganza sino simplemente dignidad y paz, que no los odiaba pero que tampoco podía seguir permitiendo que la trataran con el desprecio que habían mostrado, especialmente en esta última Navidad. Terminó las cartas cerca de las 4 de la mañana, releyéndolas varias veces para asegurarse de que cada palabra expresaba exactamente lo que quería decir, que no había espacio para malinterpretaciones o manipulaciones, que su mensaje era claro y firme pero no cruel, porque a pesar de todo lo que había sufrido, Amaryllis todavía se resistía a rebajarse al nivel de mezquindad que sus hijos habían mostrado. Configuró los correos electrónicos para que se enviaran automáticamente a las 9 de la mañana del 25 de diciembre, dándose así tiempo suficiente para completar lo que necesitaba hacer antes de que sus hijos descubrieran las consecuencias de sus acciones. Además de los correos electrónicos privados, Amaryllis redactó una carta pública más breve y mesurada que planeaba compartir en sus propias redes sociales, algo que nunca había hecho antes porque apenas usaba esas plataformas más allá de mirar ocasionalmente las publicaciones de sus hijos y sentirse excluida de las vidas que mostraban allí. Esta carta pública no nombraba a sus hijos específicamente ni entraba en detalles íntimos de sus conflictos familiares, pero sí hablaba en términos generales sobre el derecho de las personas mayores a ser tratadas con dignidad, sobre cómo el amor familiar no debería ser unidireccional, sobre la importancia de establecer límites incluso con la familia cuando el costo emocional de mantener relaciones tóxicas se vuelve insostenible. Escribió sobre su decisión de comenzar una nueva vida, de dedicar sus años restantes a trabajar con comunidades que apreciaran su experiencia y sus habilidades, de elegir la paz, sobre la esperanza perpetua de que las cosas mejorarían con personas que habían demostrado repetidamente que no tenían intención de cambiar. No era una declaración de guerra, sino una declaración de independencia, un manifiesto de autorrespeto que esperaba pudiera resonar con otras personas mayores que se encontraban en situaciones similares, atrapadas en dinámicas familiares donde su amor era tomado como garantizado y su dignidad era tratada como negociable. Programó esta publicación pública para que se compartiera a las 10 de la mañana, una hora después de que los correos privados llegaran a sus hijos, dándoles un breve periodo para procesar la información antes de que se volviera parte del dominio público. No lo hacía para avergonzarlos públicamente, aunque sin duda ese sería un efecto secundario, sino porque sentía que su historia merecía ser contada, que su experiencia podría ayudar a otros a encontrar el coraje para hacer cambios similares en sus propias vidas, que romper el silencio sobre el maltrato emocional de hijos adultos hacia padres ancianos era importante incluso si resultaba incómodo. Después de programar todas las comunicaciones digitales, Amaryllis se levantó de la computadora y caminó por la casa una última vez, visitando cada habitación con la atención deliberada de alguien que está despidiéndose, memorizando detalles que pronto solo existirían en su memoria. Entró a la habitación que había sido de Lázaro cuando era niño, un espacio que había permanecido mayormente sin cambios desde que él se mudó a los 23 años para casarse con Patricia, todavía con los pósters de equipos de fútbol pegados en las paredes, todavía con los estantes llenos de trofeos de concursos académicos y competencias deportivas escolares, evidencia de un joven que había sido exitoso y ambicioso desde temprana edad. Tocó los objetos con reverencia, recordando al niño que había sido, el pequeño Lázaro que solía subirse a su cama durante las tormentas nocturnas buscando consuelo, que le mostraba orgulloso cada dibujo que hacía en la escuela, que la abrazaba con fuerza antes de irse a dormir diciéndole que ella era la mejor mamá del mundo. Trataba de reconciliar esos recuerdos con el hombre que se había convertido, el ingeniero exitoso pero emocionalmente distante, que había escrito apenas unas horas antes que su madre era demasiado dramática, que no valía la pena el esfuerzo de una cena navideña. La habitación de Nereida era diferente, más femenina, con sus cortinas color rosa pálido que se habían desteñido con los años de exposición al sol, sus muñecas de porcelana dispuestas cuidadosamente en repisas que Heriberto había instalado específicamente para exhibirlas, su tocador antiguo, donde de adolescente pasaba horas experimentando con maquillaje y peinados, preparándose para bailes escolares y salidas con amigas.
Amarilis recordaba cómo Nereida solía pedirle consejos sobre ropa y chicos, cómo confiaba en su madre para navegar los complicados terrenos sociales de la adolescencia, cómo todavía en sus 20 la llamaba regularmente para contarle sobre sus éxitos en el trabajo y sus decepciones románticas. Algo había cambiado cuando Nereida cumplió 30, cuando su carrera en bienes raíces comenzó a despegar realmente y empezó a moverse en círculos sociales más exclusivos, cuando comenzó a frecuentar restaurantes caros y eventos de alta sociedad donde Amarilis, con su ropa modesta y sus modales sencillos, no encajaba. Gradualmente las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más espaciadas, las conversaciones más superficiales, hasta que la relación se redujo a mensajes ocasionales en fechas obligatorias y encuentros incómodos donde Nereida parecía constantemente distraída mirando su teléfono, buscando excusas para irse temprano. La habitación de Basilio era la más pequeña de las tres porque había sido originalmente diseñada como estudio, pero cuando él nació, decidieron convertirla en su cuarto para que los tres hermanos tuvieran sus propios espacios. Estaba decorada con los restos de su adolescencia creativa, paredes pintadas con murales que él mismo había hecho mostrando personajes de videojuegos y anime, estantes llenos de cómics y novelas gráficas, una computadora vieja que había sido su primera incursión en el mundo digital que eventualmente se convertiría en su carrera. Basilio había sido el más artístico de los tres, el más expresivo, el que parecía más conectado emocionalmente no solo con su familia, sino con el mundo en general. Pero esa sensibilidad que Amarilis había admirado en su hijo menor también venía con un filo cortante, una capacidad para identificar exactamente qué decir para herir más profundamente, qué botones presionar para obtener reacciones, qué vulnerabilidades explotar para conseguir atención. Su talento para la comunicación digital había amplificado estas tendencias, dándole una plataforma donde su crueldad ingeniosa era recompensada con likes y seguidores, donde ser hiriente se confundía con ser auténtico, donde la empatía era vista como debilidad y el sarcasmo como sofisticación. Amarilis cerró la puerta de la habitación de Basilio con una suavidad que contrastaba con la turbulencia de sus emociones. No estaba enojada con sus hijos, o al menos no principalmente enojada. Lo que sentía era más cercano a la decepción profunda y la tristeza de haber criado a tres personas que parecían incapaces de reciprocar el amor que habían recibido, que habían tomado todo lo que ella les había dado y lo habían transformado no en gratitud o afecto, sino en un sentido de privilegio, en la creencia de que merecían su devoción sin tener que ofrecer nada sustancial a cambio. Regresó a su propia habitación y comenzó a empacar sacando una maleta vieja del armario, la misma maleta que había usado durante su luna de miel con Heriberto 45 años atrás, una pieza de equipaje de cuero marrón con esquinas reforzadas con metal que había viajado con ella a través de décadas de vacaciones familiares modestas, viajes a pueblos para visitar parientes, los pocos momentos de alegría y aventura que había conseguido insertar en una vida mayormente dedicada a la rutina y la responsabilidad. Empacó con cuidado selectivo, eligiendo solo lo esencial y lo significativo, ropa suficiente para una semana que podría lavar y reutilizar, algunos libros que habían sido importantes para ella a lo largo de su vida, fotografías de Heriberto y de sus hijos cuando eran pequeños, porque a pesar de todo no podía simplemente borrar esos recuerdos como si nunca hubieran existido, un rosario que había pertenecido a su abuela, aunque no era particularmente religiosa, había algo reconfortante en la familiaridad de las cuentas desgastadas por generaciones de dedos devotos. También empacó el delantal bordado que había usado durante la preparación de la cena navideña, no por masoquismo, sino porque representaba algo más allá de esta noche específica de humillación, representaba décadas de amor expresado a través de la comida, una tradición que no permitiría que sus hijos arruinaran completamente. En su nueva vida en San Miguel del Mar, cocinaría para personas que apreciaran sus esfuerzos, que entendieran que compartir comida es compartir amor, que valoraran las tradiciones no como cargas obsoletas, sino como conexiones vivas con el pasado y puentes hacia el futuro. Cuando terminó de empacar eran casi las 5 de la mañana y el cielo comenzaba a clarear con esos tonos grises y rosados que preceden al amanecer. Amarilis se duchó y se vistió con ropa cómoda para el viaje, unos pantalones de mezclilla oscuros y una blusa de algodón azul claro,
calzado práctico para caminar, un suéter ligero porque diciembre en la costa podía ser fresco especialmente temprano en la mañana. Se miró en el espejo del baño, estudiando su reflejo con una objetividad que no había ejercido en mucho tiempo, viendo no solo las arrugas y las manchas de la edad, sino también algo nuevo en sus ojos, una determinación que había estado ausente durante años de aceptación pasiva de su situación. Bajó a la cocina donde los restos de la cena todavía estaban en la mesa, los platos con comida a medio terminar ahora fría y poco apetitosa, las velas consumidas hasta ser apenas muñones de cera, las copas de vino con residuos secos en sus fondos. Por un momento, consideró limpiar, volver todo a su estado prístino como habría hecho automáticamente en cualquier otra circunstancia, pero decidió que no, que dejar la evidencia de la cena era parte del mensaje que quería enviar, que cuando eventualmente alguien entrara a la casa, posiblemente sus hijos, cuando vinieran a reclamar lo que pensaban que les pertenecía, encontrarían este testimonio físico de su rechazo, este monumento a su crueldad. Sobre la mesa del comedor dejó las llaves de la casa junto con una nota breve dirigida a la cooperativa cultural que sería la nueva propietaria, informándoles que la casa estaba completamente pagada y que los papeles de transferencia estaban con el notario esperando ser finalizados. También dejó instrucciones sobre algunos muebles que había donado como parte de la venta, piezas que tenían valor histórico o estético, aunque no valor sentimental particular para ella, cosas que esperaba fueran útiles para el centro comunitario que planeaban establecer. Amarilis salió de la casa por última vez a las 5:30 de la mañana del 25 de diciembre, arrastrando su maleta por el camino de entrada, mientras el barrio todavía dormía, las casas vecinas oscuras y silenciosas después de la noche de celebraciones. Había llamado un taxi la noche anterior, programándolo para que la recogiera a esta hora temprana, y el conductor, un hombre mayor de unos 60 años con rostro amable y ojos cansados, la ayudó a cargar su maleta en el maletero sin hacer preguntas innecesarias sobre por qué una mujer de su edad viajaba sola en Navidad. El viaje a la terminal de autobuses tomó 20 minutos a través de calles vacías, decoradas con luces navideñas que todavía parpadeaban aunque la mayoría de la gente estaba durmiendo después de la noche anterior. Amarilis miraba por la ventana, observando su ciudad con nuevos ojos, viendo tanto su belleza como sus limitaciones, sintiendo una mezcla de nostalgia por lo que dejaba atrás y anticipación por lo que vendría. Una combinación de emociones que era a la vez dolorosa y liberadora. La terminal de autobuses estaba sorprendentemente activa incluso a esta hora temprana, llena de trabajadores que regresaban a sus pueblos de origen después de pasar la Nochebuena trabajando en la ciudad, familias que habían madrugado para maximizar su tiempo de visita con parientes en otras provincias, viajeros solitarios como ella que por diversas razones habían elegido estar en tránsito en lugar de quedarse quietos en este día tradicionalmente dedicado a la reunión familiar. El ambiente era menos festivo que funcional. La gente se movía con propósito pero sin particular alegría, cargando bolsas y maletas, comprando boletos, consultando horarios. Amarilis compró su boleto a San Miguel del Mar en una ventanilla atendida por una mujer joven que parecía haber pasado toda la noche trabajando, con ojeras marcadas y una expresión de agotamiento que no podía ocultar completamente detrás de su sonrisa profesional. El autobús saldría a las 7 de la mañana, lo que le daba tiempo para tomar un café en la pequeña cafetería de la terminal, un establecimiento triste con mesas de plástico y luces fluorescentes que zumbaban molestamente, pero que al menos ofrecía algo caliente para combatir el frío de la mañana. Se sentó en una mesa cerca de la ventana que daba al estacionamiento de autobuses, observando a los conductores preparando sus vehículos para los viajes del día, revisando motores, limpiando parabrisas, llenando tanques de combustible. Bebía su café lentamente, un líquido oscuro y amargo que estaba lejos de ser bueno, pero que cumplía su función de despertarla completamente, de anclarla en la realidad de lo que estaba haciendo, de lo que estaba dejando atrás, de lo irreversible de las decisiones que había tomado durante la noche. A las 6:30 de la mañana, su teléfono comenzó a sonar con notificaciones, primero unas pocas, luego un diluvio constante que no se detenía. Amarilis lo sacó de su bolso y vio que era el grupo familiar, mensajes llegando uno tras otro con la urgencia de personas que acababan de descubrir algo perturbador y estaban reaccionando con pánico. Lázaro había madrugado,
probablemente despertado por alguna alarma relacionada con su trabajo o quizás simplemente por el insomnio que afecta a las personas con muchas preocupaciones financieras, y había revisado su correo electrónico encontrando la carta de su madre. Los mensajes eran inicialmente confusos, fragmentos de incredulidad y negación mezclados con intentos de contactarla directamente que ella ignoraba. Lázaro escribía cosas como: «Mamá, ¿qué diablos significa esto? Tienes que estar bromeando. No puedes simplemente vender la casa sin consultarnos». Cada mensaje mostrando más agitación que el anterior conforme procesaba las implicaciones completas de lo que había leído. Nereida se unió a la conversación minutos después, su tono oscilando entre la incredulidad y algo que parecía genuino pánico, preguntando si esto era algún tipo de broma de mal gusto, diciendo que necesitaban hablar inmediatamente, que había algún malentendido terrible que debía aclararse. Basilio fue el último en aparecer en el grupo, cerca de las 7:10, y sus primeros mensajes mostraban un intento de mantener su postura sarcástica habitual, aunque era evidente incluso a través del texto que estaba genuinamente alterado. Escribió algo sobre cómo su madre estaba siendo dramática como siempre, como esto era claramente un intento de manipulación emocional, pero conforme continuaba leyendo los mensajes de sus hermanos y presumiblemente revisaba su propio correo electrónico, el tono cambió a algo más cercano a la desesperación real. Amarilis observaba los mensajes acumularse en su pantalla con una distancia emocional que la sorprendió a ella misma. Esperaba sentir algún tipo de satisfacción vengativa al ver a sus hijos finalmente reaccionar con urgencia a algo que ella había hecho, pero lo que sentía era más cercano a la tristeza, a la confirmación de que solo respondían cuando sus propios intereses estaban amenazados, cuando la herencia que habían dado por sentada se evaporaba, cuando las consecuencias de su comportamiento finalmente se materializaban de manera que no podían ignorar. Los intentos de llamarla directamente comenzaron poco después, su teléfono vibrando constantemente con llamadas entrantes de los 3 números de sus hijos, una tras otra en rápida sucesión, pero Amarilis no contestaba ninguna, no porque quisiera torturarlos, sino porque sabía que cualquier conversación en este momento solo resultaría en justificaciones, manipulaciones, promesas vacías de cambio que no se sostendrían más allá de resolver la crisis inmediata. Les había dado años de oportunidades para tratarla con dignidad básica y habían desperdiciado cada una esta noche de Navidad, siendo simplemente la gota que derramó el vaso ya lleno de humillaciones acumuladas. A las 7:00 de la mañana, se anunció por los altoparlantes de la terminal que el autobús a San Miguel del Mar estaba listo para abordar. Amarilis terminó su café, recogió su maleta y caminó hacia la puerta de embarque donde un pequeño grupo de personas ya se estaba formando, mayormente familias con niños pequeños y parejas jóvenes que probablemente iban a pasar el día de Navidad en la playa, aprovechando el clima templado de la costa para hacer algo diferente a las celebraciones tradicionales. Subió al autobús y encontró un asiento junto a la ventana aproximadamente a mitad del vehículo, un lugar que le daba buena vista del paisaje que pasaría durante las próximas 5 horas, pero que también estaba lo suficientemente alejado del motor en la parte trasera como para no tener que soportar ruido y vibraciones excesivas. Colocó su maleta en el compartimiento superior y se acomodó en el asiento, ajustando el cinturón de seguridad mientras el conductor hacía los últimos preparativos antes de partir. Su teléfono continuaba vibrando implacablemente, ahora no solo con llamadas, sino también con mensajes de texto cada vez más desesperados. Lázaro escribía que necesitaban hablar urgentemente sobre la casa, que había procedimientos legales que debían seguirse, que ella no podía simplemente regalar su patrimonio sin consultar con ellos. Nereida enviaba mensajes más emocionales, diciendo que sabía que estaba enojada, pero que esto era una reacción exagerada, que podían resolver cualquier problema si tan solo Amarilis les daba la oportunidad de explicarse, de disculparse, de arreglar las cosas. Basilio había abandonado completamente su pose de indiferencia irónica y estaba enviando mensajes que alternaban entre súplicas y acusaciones, preguntando cómo podía hacerles esto, cómo podía ser tan egoísta, cómo podía destruir a su propia familia de esta manera. La ironía de sus palabras no se le escapaba a Amarilis, como su hijo podía acusarla de destruir la familia cuando había sido precisamente él quien apenas unas horas antes lideraba la burla pública de su madre en el grupo familiar,
quien había convertido su soledad en contenido de entretenimiento para sus seguidores. El autobús comenzó a moverse a las 7:15 de la mañana, saliendo lentamente de la terminal y navegando por las calles de Brumaria del Sur que comenzaban a despertar bajo el sol navideño. Amarilis mantuvo su teléfono en la mano durante los primeros minutos del viaje, observando cómo los mensajes continuaban llegando con una frecuencia que bordeaba lo maniático, viendo cómo sus hijos finalmente le prestaban la atención que había anhelado durante años, pero solo porque ahora había algo en juego para ellos, solo porque la mujer que habían tomado por garantizada durante tanto tiempo finalmente había hecho algo inesperado, algo que no podían controlar o minimizar. A las 9 en punto, exactamente cuando los correos electrónicos programados se enviaron, hubo una explosión renovada de actividad en el grupo familiar. Sus hijos habían leído las cartas completas ahora, las explicaciones detalladas de cada decisión, los recuentos específicos de años de negligencia y crueldad, y sus reacciones mostraban una gama compleja de emociones que iban desde la negación hasta algo que podría haber sido el comienzo de una comprensión genuina, aunque Amarilis sospechaba que era más probable que fuera simplemente pánico ante las consecuencias materiales de sus acciones. Lázaro escribió un mensaje largo intentando justificar su comportamiento, explicando cómo el estrés de su trabajo y sus problemas financieros lo habían hecho estar distante, cómo Patricia realmente tenía buenos planes para la Navidad con su familia y él no podía simplemente cancelar sin causar problemas maritales, como su madre debía entender que ser adulto significaba hacer compromisos difíciles y que a veces la familia de uno no podía ser la prioridad principal. Terminó el mensaje diciendo que, sin embargo, esto no justificaba que ella vendiera la casa sin consultarlos, que esa propiedad representaba su herencia y que tenían derecho legal a ser incluidos en decisiones sobre el patrimonio familiar. Nereida envió varios mensajes de voz, su voz quebrada por lo que sonaba como llanto genuino o al menos un intento convincente de simularlo, diciendo que nunca había querido lastimar a su madre, que simplemente había estado muy ocupada con su trabajo y su vida social, que no se había dado cuenta de cuán sola se sentía Amarilis, que si tan solo le hubiera comunicado mejor sus necesidades en lugar de hacer este gesto dramático, podrían haber resuelto todo con una conversación honesta. Pedía que Amarilis reconsiderara, que al menos detuviera la donación del dinero y la transferencia de la casa hasta que pudieran reunirse y discutir todo calmadamente como familia. Basilio, cuya reputación pública estaba ahora en juego de una manera que los otros dos no enfrentaban, había entrado en modo de control de daños completo. Envió disculpas que sonaban ensayadas y calculadas, admitiendo que había sido cruel con sus bromas, pero insistiendo en que nunca había sido su intención realmente herir a su madre, que todo había sido humor malentendido, que él la amaba profundamente y que estaba devastado al pensar que ella podría creer lo contrario. Prometió eliminar cualquier contenido donde la hubiera mencionado de manera negativa, prometió hacer un video público disculpándose, prometió cambiar completamente su relación con ella si tan solo le daba otra oportunidad. Amarilis leyó todo mientras el autobús avanzaba por la carretera que llevaba hacia la costa, atravesando paisajes que gradualmente se transformaban de urbanos a rurales, de edificios y calles pavimentadas a campos abiertos y pequeños pueblos que parecían existir en un tiempo diferente al de la ciudad que dejaba atrás. No respondió a ningún mensaje. No por crueldad, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera sería interpretada como una apertura a la negociación, como una señal de que podía ser convencida de revertir sus decisiones y no podía permitir que eso sucediera porque sabía que si cedía, ahora nunca tendría otra oportunidad de escapar, que sus hijos la arrastrarían de vuelta a la misma dinámica destructiva con promesas de cambio que nunca se materializarían realmente. A las 10 de la mañana, cuando la publicación pública programada se compartió en sus redes sociales, el caos alcanzó nuevas dimensiones. Amarilis había acumulado algunos cientos de seguidores a lo largo de los años, mayormente amigos de la biblioteca, vecinos, conocidos de su barrio, gente que la conocía como una señora amable y discreta que ocasionalmente compartía fotografías de su jardín o recetas tradicionales.
La publicación sobre su decisión de establecer límites con su familia, escrita con dignidad y sin nombrar específicamente a sus hijos, pero con suficientes detalles como para que quienes la conocían pudieran conectar los puntos, comenzó a ser compartida rápidamente. Lo que Amarilis no había anticipado completamente era cómo su historia resonaría con tantas personas, particularmente con otras mujeres mayores que se encontraban en situaciones similares, atrapadas en relaciones familiares unidireccionales, donde su amor y esfuerzo eran tomados como garantizados mientras recibían apenas migajas de atención y respeto a cambio. Los comentarios comenzaron a acumularse, cientos de ellos en cuestión de horas, mensajes de apoyo y solidaridad, personas compartiendo sus propias historias de negligencia familiar, aplaudiendo su valentía para establecer límites, animándola en su decisión de priorizar su propia paz y dignidad. Pero también hubo otro tipo de atención, menos bienvenida, pero igualmente inevitable. Algunos seguidores de Basilio, reconociendo detalles de la historia que su creador de contenido favorito había compartido en el pasado, comenzaron a conectar a Amarilis con los videos burlones que él había hecho sobre su madre. Alguien compartió capturas de pantalla del grupo familiar de la noche anterior, los mensajes crueles que los tres hermanos habían intercambiado mientras su madre esperaba sola en una casa llena de comida preparada con amor, y estas imágenes se volvieron virales con una velocidad que sorprendió incluso a aquellos familiarizados con cómo funcionan las redes sociales. La narrativa que emergió en el espacio público fue abrumadoramente favorable a Amarilis. La gente estaba indignada por el comportamiento de sus hijos, particularmente por la crueldad casual con la que habían burlado de su madre en la noche de Navidad, por la falta total de empatía o consideración que habían mostrado hacia una mujer que claramente los amaba profundamente. Los seguidores de Basilio comenzaron a abandonarlo en masa, dejando comentarios en sus videos antiguos, criticándolo por su hipocresía, por presentarse como alguien auténtico y vulnerable, cuando en realidad era capaz de tratar a su propia madre con tal desprecio. Lázaro, aunque menos público que su hermano menor, también enfrentó consecuencias cuando colegas y conocidos comenzaron a compartir la historia, preguntándose en voz baja cómo alguien podía ser tan cruel con su propia madre, cuestionando su carácter de maneras que potencialmente afectarían su reputación profesional. Nereida, cuyo éxito en bienes raíces dependía significativamente de su imagen pública y sus conexiones sociales, descubrió que algunas de sus clientas, particularmente las mujeres mayores con propiedades valiosas que vender, comenzaban a reconsiderar si querían trabajar con alguien que trataba a su propia madre con tal falta de respeto. El autobús se detuvo en una estación de servicio aproximadamente 2 horas después de salir de Brumaria del Sur, dando a los pasajeros 15 minutos para usar los baños y comprar snacks o bebidas. Amarilis bajó con las piernas un poco entumecidas por estar sentada, caminó hasta el baño y luego compró una botella de agua fría en la pequeña tienda de conveniencia anexa a la gasolinera. Mientras pagaba, la cajera, una mujer de unos 40 años con expresión amable, la miró con reconocimiento extraño. «Disculpe, pero es usted la señora de la publicación de Facebook, ¿verdad? La que dejó a sus hijos en Navidad», preguntó la mujer con una mezcla de curiosidad y admiración que tomó a Amarilis completamente por sorpresa. Antes de que pudiera responder, la cajera continuó diciendo que había leído su historia esa mañana y que había llorado porque le recordaba su propia situación con sus hijos adultos que vivían en la capital y que apenas la llamaban, excepto cuando necesitaban dinero, que se sentía inspirada por la valentía de Amarilis para establecer límites y priorizar su propia felicidad. Amarilis no sabía cómo responder a esta atención pública inesperada. Agradeció a la mujer con una sonrisa tímida y regresó al autobús sintiéndose simultáneamente validada y expuesta, complacida de que su historia estuviera ayudando a otros, pero también consciente de que había abierto una puerta que no podría cerrar fácilmente, que su vida privada se había convertido en algo público de maneras que no había completamente anticipado cuando programó esa publicación en las horas oscuras de la madrugada.
De regreso en su asiento mientras el autobús reanudaba su viaje, Amarilis finalmente decidió apagar su teléfono completamente. Los mensajes de sus hijos habían alcanzado un nivel de desesperación que era difícil de ignorar, amenazas de acción legal mezcladas con súplicas emocionales, intentos de hacerla sentir culpable por arruinar sus vidas, mezclados con promesas elaboradas de cómo cambiarían si tan solo les daba otra oportunidad. Pero Amarilis sabía que nada de esto era genuino, que solo estaban reaccionando a las consecuencias de sus acciones y no a una comprensión real del dolor que habían causado. Con el teléfono apagado y guardado en el fondo de su bolso, Amarilis se permitió finalmente relajarse, recostándose en el asiento y mirando por la ventana mientras el paisaje continuaba transformándose. Podía ver el océano ahora en la distancia, una línea azul brillante en el horizonte que se hacía más grande y más definida conforme se acercaban a la costa. El aire que entraba por las ventilaciones del autobús olía diferente, más salado y fresco, libre de la contaminación y el peso emocional de la ciudad que dejaba atrás. Pensó en Heriberto, preguntándose qué pensaría él de todo esto, de sus decisiones dramáticas, de su ruptura final con los hijos que habían criado juntos con tanto amor y esperanza. Quería creer que la apoyaría, que entendería que a veces el amor propio requiere decisiones difíciles, que la dignidad no puede sacrificarse indefinidamente en el altar de mantener la paz familiar. Heriberto siempre había sido más confrontacional que ella, más dispuesto a establecer límites claros y había ocasionalmente expresado frustración con cómo sus hijos los trataban incluso antes de su muerte, aunque nunca había llegado a tomar medidas drásticas porque creía que eventualmente madurarían. El autobús llegó a San Miguel del Mar poco después del mediodía, entrando al pueblo por una carretera costera que ofrecía vistas espectaculares del Océano Pacífico brillando bajo el sol de diciembre. Era un pueblo pequeño, quizás 5,000 habitantes, con una arquitectura que mezclaba lo colonial con lo contemporáneo, edificios blancos con techos de teja roja, calles empedradas que subían y bajaban siguiendo la topografía irregular de la costa, una plaza central con una iglesia antigua y un mercado municipal donde se podía ver a vendedores ofreciendo pescado fresco y frutas tropicales. Amarilis bajó del autobús en la terminal, que no era más que una pequeña oficina con techo de lámina junto a un estacionamiento de tierra, y se quedó parada por un momento simplemente respirando el aire marino y sintiendo el sol en su piel, dejando que la realidad de dónde estaba y qué había hecho se asentara en su conciencia. No sentía arrepentimiento, lo que en sí mismo era notable porque había pasado gran parte de su vida cuestionándose cada decisión importante, preocupándose por haber hecho lo correcto, temiendo las consecuencias de cualquier acción que pudiera causar conflicto o incomodidad. La coordinadora de la organización de voluntarios, una mujer llamada Pilar, de unos 50 años, con sonrisa cálida y energía práctica, la estaba esperando como habían acordado por correo electrónico semanas antes. Se presentaron formalmente, aunque ya habían intercambiado suficientes mensajes como para sentir cierta familiaridad, y Pilar la ayudó a llevar su maleta a un pequeño auto compacto estacionado cerca. Mientras manejaban a través del pueblo hacia la casa donde Amarilis se alojaría, Pilar le contaba sobre el trabajo que hacían con niños de familias de pescadores y trabajadores agrícolas, muchos de los cuales tenían acceso limitado a educación de calidad. La casa era simple pero acogedora, una construcción de 2 pisos ubicada a 3 cuadras de la playa, pintada de amarillo claro con contraventanas verdes, rodeada de un pequeño jardín donde crecían bugambilias y hibiscos. Amarilis compartirían el espacio con otras 3 voluntarias, todas mujeres mayores que también habían llegado al pueblo buscando propósito y comunidad en sus años de retiro. Pilar las presentó una por una: Rosa, de 63 años, que había sido enfermera y ahora ayudaba con programas de salud preventiva; Elena, de 71, que había sido maestra de primaria y coordinaba actividades educativas; y Carmen, de 68, que había sido trabajadora social y manejaba casos de familias en situaciones difíciles. Las 4 mujeres la recibieron con calidez genuina que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había experimentado de su propia familia. Le mostraron su habitación, un espacio pequeño pero luminoso en el 2º piso, con una cama individual, un armario antiguo de madera, un escritorio junto a la ventana que daba al jardín y, lo más importante, una sensación de paz que Amarilis no había sentido en su propia casa durante años.
Las paredes estaban pintadas de blanco, había cortinas de algodón ligero que se movían con la brisa marina que entraba por la ventana abierta, y sobre el escritorio alguien había colocado un pequeño florero con flores silvestres como gesto de bienvenida. Después de desempacar sus pocas pertenencias y refrescarse del viaje, Amarilis se unió a las otras mujeres en la cocina comunitaria, donde estaban preparando una comida sencilla de pescado asado, arroz blanco, ensalada de jitomate y aguacate. La conversación fluyó naturalmente mientras cocinaban juntas, sin la tensión o el peso de historias compartidas dolorosas que había caracterizado sus últimas interacciones con sus hijos. Estas mujeres no la conocían, no tenían expectativas preconcebidas sobre quién debería ser o cómo debería actuar, y esta libertad de ser simplemente ella misma, sin el bagaje de décadas de dinámica familiar disfuncional, era embriagadora. Durante la comida, cuando Rosa preguntó casualmente qué la había traído a San Miguel del Mar, Amarilis compartió una versión resumida de su historia, no buscando lástima, sino simplemente explicando su situación con la honestidad directa que había caracterizado sus cartas a sus hijos. Las tres mujeres escucharon sin interrumpir, asintiendo con comprensión en momentos particulares, y cuando Amarilis terminó de hablar, hubo un silencio respetuoso antes de que Elena dijera suavemente que todas ellas tenían historias similares de diferentes maneras, que parte de lo que las había traído a este lugar era precisamente el deseo de construir comunidades elegidas en lugar de depender exclusivamente de familias biológicas que a veces no podían o no querían proporcionar el apoyo emocional que necesitaban. Rosa compartió que había llegado a San Miguel del Mar 2 años atrás, después de que su único hijo se mudara a Estados Unidos y gradualmente dejara de comunicarse excepto por mensajes breves en fechas obligatorias. Elena habló sobre cómo sus 3 hijas, todas profesionales exitosas en la capital, la visitaban tal vez una vez al año y pasaban la mayor parte de ese tiempo en sus teléfonos o quejándose sobre lo aburrido que era el pueblo. Carmen explicó que había dedicado 30 años a ayudar a familias en crisis solo para descubrir que su propia familia la veía como un recurso a explotar más que como una persona a valorar, constantemente pidiéndole dinero o ayuda con nietos sin reciprocar con afecto genuino. Escuchar estas historias hizo que Amarilis se sintiera menos sola en su experiencia, menos como si hubiera fracasado personalmente como madre y más como si fuera parte de un fenómeno social más amplio, una generación de padres que había criado hijos en un mundo que valoraba cada vez más el individualismo y la autorrealización sobre la conexión familiar y la obligación intergeneracional. No era que sus hijos fueran únicamente malvados o que ella hubiera hecho todo mal, sino que había fuerzas culturales más grandes en juego que habían transformado las expectativas sobre qué significaba ser familia, y a veces estas transformaciones dejaban a las personas mayores en una posición particularmente vulnerable. La tarde del 25 de diciembre la pasó caminando por la playa con Rosa, quien se había ofrecido a mostrarle el pueblo y presentarle a algunos de los residentes locales. La playa era hermosa de esa manera sin pretensiones que caracteriza a los lugares que todavía no han sido descubiertos por el turismo masivo: arena gris mezclada con piedras pulidas por las olas, palmeras inclinadas por décadas de viento constante, pequeños restaurantes familiares con mesas de plástico donde servían ceviche fresco y cerveza helada a pescadores que regresaban de sus jornadas matutinas. Amarilis se quitó los zapatos y caminó descalza por la orilla, sintiendo cómo el agua fría del Pacífico lamía sus pies, llevándose con cada ola un poco más de la tensión que había estado cargando durante meses, durante años realmente. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que parecían demasiado perfectos para ser reales, el tipo de belleza natural que hace que los problemas humanos se sientan simultáneamente importantes y completamente insignificantes en el esquema más grande del universo. Rosa le contó sobre el trabajo que hacían con los niños del pueblo, cómo muchos venían de familias donde los padres tenían poca educación formal y valoraban más que sus hijos ayudaran con la pesca o el trabajo agrícola que dedicaran tiempo a estudiar. La organización de voluntarios intentaba cambiar estas actitudes gradualmente, no juzgando a las familias, sino demostrando cómo la educación podía mejorar las oportunidades económicas de los niños a largo plazo. Amarilis escuchaba con interés genuino.
sintiendo cómo algo dentro de ella que había estado dormido durante años comenzaba a despertar, un sentido de propósito que iba más allá de simplemente cocinar y limpiar para personas que no apreciaban sus esfuerzos. Cuando regresaron a la casa cerca de las 6 de la tarde, Amarilis finalmente encendió su teléfono brevemente para verificar si había algún mensaje urgente que requiriera su atención. La pantalla se iluminó con literalmente cientos de notificaciones, mensajes de sus hijos que habían escalado de súplicas a amenazas, a disculpas elaboradas a más amenazas, correos electrónicos de personas que habían leído su historia en redes sociales y querían expresar su apoyo, solicitudes de entrevista de periodistas locales interesados en cubrir su historia, incluso un mensaje del notario confirmando que la transferencia de la casa se había completado exitosamente. Entre todo el ruido digital, un mensaje en particular captó su atención. Era de una antigua colega de la biblioteca, una mujer llamada Mercedes, con quien había trabajado durante años y con quien había mantenido contacto esporádico después de su jubilación. Mercedes escribía que acababa de enterarse de lo que había pasado a través de las redes sociales y que quería que Amarilis supiera que la apoyaba completamente, que siempre había pensado que sus hijos no la valoraban adecuadamente, que admiraba su coraje para establecer límites incluso cuando eso significaba sacrificar la comodidad de mantener las apariencias de una familia unida. Amarilis respondió brevemente a Mercedes agradeciendo su apoyo. Luego, escribió un mensaje corto en el grupo familiar, el primero desde que había salido de la casa esa madrugada. No era una disculpa ni una explicación elaborada, sino simplemente una declaración de límites claros, informándoles que no respondería a más mensajes o llamadas durante al menos los próximos 3 meses, que necesitaba espacio para establecer su nueva vida sin la interferencia constante de sus intentos de manipularla para que revirtiera sus decisiones, que cuando y si estuviera lista para comunicarse nuevamente, lo haría en sus propios términos. Les dijo que las decisiones que había tomado eran finales e irreversibles, que la casa ya había sido transferida legalmente y el dinero ya había sido donado, que su testamento ya había sido modificado con la asesoría de un abogado y que no había camino de regreso. Pero también les dijo algo más, algo que había estado formándose en su mente durante el viaje en autobús y que ahora expresaba con una claridad que la sorprendió. Les dijo que no los odiaba, que probablemente nunca dejaría de amarlos porque el amor maternal no desaparece simplemente porque es maltratado, pero que también había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te destruyan, que el verdadero amor a veces requiere distancia cuando la proximidad se ha vuelto tóxica. Les dijo que esperaba que eventualmente pudieran entender por qué había hecho lo que hizo, que quizás algún día, si ellos llegaban a tener hijos propios, experimentarían el dolor particular de amar a alguien que parece incapaz de reciprocar ese amor de manera saludable, y que en ese momento quizás recordarían esta Navidad y comprenderían que sus acciones no habían sido sobre castigarlos, sino sobre salvarse a sí misma. Terminó el mensaje deseándoles feliz Navidad con una sinceridad que no era irónica, genuinamente esperando que pudieran disfrutar sus celebraciones sin la carga de sentirse obligados a incluirla por culpa o convención social. Después de enviar el mensaje, apagó el teléfono nuevamente y lo guardó en el cajón del escritorio de su habitación, prometiéndose que solo lo revisaría una vez a la semana durante los próximos meses, liberándose de la tiranía de la conectividad constante que la había mantenido emocionalmente rehén de sus hijos, incluso cuando estaba físicamente sola. Bajó a la cocina, donde las otras mujeres estaban preparando una cena simple, y se ofreció a ayudar con una naturalidad que hizo que Elena sonriera y comentara que era bueno tener otra cocinera en la casa, porque ella personalmente era terrible con cualquier cosa más complicada que hervir pasta. Esa noche, la primera noche de Navidad que Amarilis pasaba en San Miguel del Mar, cenaron juntas en la mesa grande de la cocina mientras afuera el océano rugía suavemente en la distancia, conversando sobre temas mundanos y profundos con la facilidad que viene cuando la gente se siente segura para ser auténtica. No hubo regalos elaborados ni decoraciones excesivas, solo buena comida, buena compañía y la sensación de estar exactamente donde necesitaba estar, algo que Amarilis no había sentido durante más tiempo del que podía recordar.
Cuando finalmente subió a su habitación cerca de las 10 de la noche, exhausta del viaje emocional y físico del día, pero también extrañamente energizada, se sentó junto a la ventana abierta escuchando los sonidos de su nuevo hogar, el viento en las palmeras, las olas rompiendo en la playa, el canto distante de algún pájaro nocturno que no podía identificar. Pensó en la mesa que había dejado en su antigua casa, los platos con comida a medio comer, las sillas vacías, las velas consumidas, ese monumento a su humillación que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra Amarilis que había muerto en algún momento durante la noche anterior y resucitado como alguien nuevo. No se arrepentía de nada, ni de los años que había dedicado a criar a sus hijos con amor y dedicación, porque esos años habían sido vividos con integridad y propósito incluso si el resultado final no había sido lo que esperaba, ni de las horas que había pasado cocinando para una cena que nunca sucedió, porque ese acto de preparación había sido el catalizador que finalmente le dio la claridad para hacer cambios necesarios. Ni siquiera de las decisiones dramáticas que había tomado en las horas oscuras de la madrugada, porque aunque habían causado dolor y caos, también habían creado la posibilidad de algo nuevo, algo mejor, algo que priorizaba su propia dignidad y paz mental. Se metió en la cama, una cama simple con sábanas limpias que olían a lavanda y sal marina, y por primera vez en meses durmió profundamente sin pesadillas ni insomnio, sin el peso constante de expectativas no cumplidas y esperanzas frustradas. Soñó con el océano, con olas que venían y se iban llevándose cosas viejas y trayendo cosas nuevas, con horizontes infinitos donde el cielo se encontraba con el agua en una línea que prometía posibilidades sin límite. En Brumaria del Sur, mientras Amarilis dormía pacíficamente en su nueva vida, sus 3 hijos enfrentaban las consecuencias de sus acciones de maneras que ninguno había anticipado completamente. Lázaro descubrió que sus planes de usar la herencia para saldar deudas se habían evaporado, forzándolo a confrontar problemas financieros que había estado evitando con la expectativa de que el dinero de su madre eventualmente resolvería todo. Patricia, lejos de ser comprensiva, estaba furiosa de que el activo que había contado como parte del patrimonio familiar ya no existía, y esto causó tensiones en su matrimonio que habían estado burbujeando bajo la superficie durante años. Nereida enfrentaba consecuencias sociales que afectaban directamente su negocio, con varias clientas cancelando contratos o expresando incomodidad sobre trabajar con alguien que había tratado a su propia madre con tal crueldad. Descubrió que su reputación cuidadosamente cultivada de profesional exitosa y persona conectada se desmoronaba bajo el escrutinio de una historia que revelaba un lado de su carácter que prefería mantener oculto. Comenzó a darse cuenta, quizás por primera vez, que las acciones tienen consecuencias reales más allá del grupo familiar privado donde creía que podía decir y hacer lo que quisiera sin repercusiones. Basilio enfrentaba el colapso más dramático porque su identidad pública estaba más directamente ligada a su imagen en redes sociales. Los seguidores que lo abandonaban en masa no eran solo números en una pantalla, sino la base de su ingreso y su sentido de propósito. Y la velocidad con la que su audiencia se volvió en su contra fue aterradora. Intentó hacer videos de disculpa, pero sonaban falsos y calculados. Intentó borrar contenido antiguo, pero Internet nunca olvida y las capturas de pantalla circulaban ampliamente. Intentó cambiar de tema, pero cada publicación nueva era inundada con comentarios preguntándole sobre su madre y acusándolo de hipocresía. Los 3 hermanos, por primera vez en años, se reunieron físicamente no para una celebración feliz, sino para una sesión de crisis donde intentaban descubrir qué hacer, cómo responder, cómo posiblemente reparar el daño que habían causado no solo a su relación con su madre, sino a sus propias vidas y reputaciones. Encontraron la casa familiar vacía, excepto por los restos de la cena navideña, que Amarilis había dejado como testimonio silencioso de su rechazo, y ver esa mesa con sus lugares preparados para ellos, la comida fría que había cocinado con tanto cuidado, las decoraciones que había puesto con esperanza, finalmente rompió algo en ellos. Fue Nereida quien lloró primero, lágrimas genuinas de remordimiento más que de autocompasión, finalmente comprendiendo completamente lo que habían hecho, cómo habían tomado el amor de su madre y lo habían convertido en arma contra ella, cómo habían transformado su vulnerabilidad en motivo de burla, cómo habían fallado no solo como hijos, sino como seres humanos básicamente decentes.
Lázaro y Basilio la siguieron, los tres hermanos sentados en la sala de su infancia llorando por primera vez juntos desde que eran niños, pero estas lágrimas llegaban demasiado tarde, cuando el daño ya estaba hecho y la mujer que los había amado incondicionalmente había decidido finalmente que su amor propio era más importante que su amor maternal. Intentaron contactarla, por supuesto, de todas las maneras posibles, pero Amaryllis había sido clara en sus límites y los mantuvo firmemente. Enviaron cartas a la organización de voluntarios en San Miguel del Mar, pero Pilar, siguiendo las instrucciones de Amaryllis, las devolvió sin abrir. Trataron de encontrar su nueva dirección específica, pero la casa compartida estaba registrada bajo el nombre de la organización y Amaryllis no aparecía en ningún directorio público. Contemplaron hacer el viaje al pueblo para buscarla en persona, pero algo los detenía. Quizás el reconocimiento de que tal persecución solo confirmaría lo que ella había dicho sobre ellos, que solo estaban interesados en lo que ella podía darles y no en su bienestar genuino. Pasaron semanas, luego meses. Amaryllis cumplió su promesa de no comunicarse con sus hijos durante al menos 3 meses, y cuando ese periodo terminó, descubrió que no tenía particular urgencia por restablecer contacto. Su vida en San Miguel del Mar había tomado forma de maneras que la llenaban de satisfacción, trabajando con niños que apreciaban genuinamente su atención y dedicación, viviendo en comunidad con mujeres que compartían sus valores y entendían sus experiencias, despertando cada mañana con propósito claro y la paz de saber que estaba viviendo según sus propios términos. Eventualmente, después de casi 6 meses, Amaryllis envió un correo electrónico breve a sus 3 hijos, no disculpándose ni revirtiendo ninguna de sus decisiones, pero sí abriendo una puerta pequeña a la posibilidad de comunicación limitada bajo sus condiciones. Les dijo que si querían mantener algún tipo de relación con ella en el futuro, necesitaría ver cambios reales y sostenidos en su comportamiento, no promesas vacías, sino acciones concretas que demostraran respeto genuino y esfuerzo por entender el dolor que habían causado. No todos respondieron de la misma manera. Basilio, quizás el más dañado públicamente por todo el asunto, envió una respuesta larga y reflexiva que mostraba señales de autoexamen genuino, hablando sobre terapia que había comenzado, sobre cómo estaba repensando su relación con las redes sociales y con el humor cruel que había sido su marca registrada, sobre cómo finalmente estaba comenzando a entender que el éxito medido en seguidores y likes era vacío si venía al costo de relaciones reales y decencia humana básica. Nereida respondió con más cautela, todavía claramente herida por las consecuencias sociales y profesionales, pero también mostrando indicios de comprensión más profunda sobre cómo había priorizado apariencias sobre conexión genuina, imagen sobre sustancia. Lázaro fue el más resistente, su respuesta conteniendo elementos de defensividad y justificación incluso mientras intentaba expresar arrepentimiento, sugiriendo que todavía no había completamente procesado su papel en la dinámica destructiva familiar. Amaryllis respondió a cada uno individualmente con honestidad, pero también con una firmeza que no habría sido capaz de mantener un año antes. No les ofreció perdón fácil ni promesas de que todo volvería a ser como antes, porque sabía que nunca podría volver y que intentar recrear el pasado sería traicionar el crecimiento que había logrado. En su lugar, ofreció algo diferente, la posibilidad de construir nuevas relaciones basadas en respeto mutuo y límites claros, relaciones donde ella no fuera simplemente la madre eterna y disponible, sino una persona con sus propias necesidades y dignidad que merecía ser honrada. Un año después de esa Navidad que había cambiado todo, Amaryllis se sentó en la misma playa donde Rosa la había llevado en su primer día, en San Miguel del Mar, observando el atardecer pintar el cielo con los mismos tonos de naranja y rosa que había visto entonces. Sostenía una taza de café hecho exactamente como le gustaba, sin tener que prepararlo para nadie más, sin tener que apurar porque alguien necesitara algo de ella. A su lado estaba Elena, las dos mujeres disfrutando el silencio cómodo que solo es posible entre personas que se han ganado mutuamente el derecho a no tener que llenar cada momento con palabras. Su vida no era perfecta, nunca lo sería, pero era suya de manera que no había sido durante décadas. Trabajaba con niños que la apreciaban,
vivía con mujeres que la respetaban, había establecido rutinas que la satisfacían, había encontrado propósito que no dependía de la validación de personas que no estaban dispuestas a dársela. Todavía pensaba en sus hijos, probablemente siempre lo haría porque el amor maternal no desaparece simplemente porque es rechazado, pero ese amor ya no la consumía ni la definía completamente. Había aprendido que establecer límites no era crueldad sino necesidad, que el amor propio no era egoísmo sino supervivencia, que a veces la decisión más valiente que una persona puede tomar es elegir su propia paz sobre la comodidad de otros. La mesa vacía de aquella Navidad, los platos de comida sin comer, las velas consumidas inútilmente, todos esos símbolos de rechazo y humillación se habían transformado en su memoria en algo diferente, en el momento exacto cuando finalmente había dicho basta, cuando había elegido dignidad sobre desesperación, cuando había comenzado el viaje hacia convertirse en la persona que merecía ser. El sol se hundió finalmente bajo el horizonte dejando el cielo en tonos profundos de púrpura y añil. Amaryllis terminó su café, se levantó de la arena con la ayuda de Elena y juntas caminaron de regreso hacia la casa amarilla con contraventanas verdes donde las otras mujeres ya estarían preparando la cena, donde tendría un lugar en la mesa no por obligación sino por elección mutua, donde sería valorada no por lo que podía dar sino por quien era. La Navidad que había pasado sola había sido la más dolorosa de su vida, pero también había sido el comienzo de su liberación, el primer paso hacia una vida donde finalmente, después de tantos años de mendigar amor, podía simplemente vivir en paz.